área de aprendizaje podría ser para, como por ejemplo, un taller fuera del ámbito académico o como para reforzar otras cuestiones personales de materias que tengan dificultades. Sí, también mencionó que tenía que haber subunidades como de ambiente para que las personas, en este caso los niños, puedan aprender más. El aula no es nada más el único lugar para aprender, de hecho. Ok, ese es una muy buen análisis. Como tal, podríamos decir que un aula de clases tendría que estar destinado a ser un ambiente de aprendizaje, pero no todo ambiente de aprendizaje forzosamente debe ser un aula de clases. No sé si me lograron entender mi idea. O sea, un aula de clases debe de tener o debe de crear un ambiente de aprendizaje, pero no todo ambiente de aprendizaje en sí es un aula de clases. Por ejemplo, la escuela, pues no solamente el salón de clases, la escuela en sí debe de ser un ambiente de aprendizaje, donde, por ejemplo, un ambiente de aprendizaje también sean los talleres, también sea dentro del gimnasio o dentro de la biblioteca, que en sí no es un aula de clases, pero puede generar un ambiente de aprendizaje. O inclusive el patio escolar, que aunque el patio escolar no está destinado como tal a ser un lugar para el proceso de enseñanza-aprendizaje, también puede crearse como ambiente de aprendizaje para las relaciones sociales. ¿Por qué? Realmente, ¿cuál es la importancia del receso y los descansos que se tengan dentro de la escuela? Interacciones entre compañeros y generar un lazo un poco más afectivo y a la vez tener mayor empatía laboral. Okay, Yo así diría es. que también el rendimiento. Se dan como un espacio de poder desestresarse tanto, bueno, sería un ejemplo, sería una parte de que ellos se sintieran libres de hacer lo que quisieran, jugar, porque para eso hay tiempos específicos para realizar actividades. Entonces, si les dan un receso, pues ellos de alguna manera van a dar después un mejor rendimiento porque ya dicen, ya me desestresé y ahora sí ya puedo dar lo que yo Ok, tengo. hay que tener cuidado con eso de hacer lo que quiero. Tampoco es como de que cualquier cosa pueda ser permitido en el patio escolar. Libertinaje. Bueno, sí. Sí, o sea, me refiero, yo entiendo tu idea, Miriam, en la que me estás diciendo de una manera para desestresarse o básicamente descargar energía o descargar frustración. Sin embargo, hay que tener cuidado cuando expresemos con lo de hacer lo que quieran, porque los alumnos tampoco es como que puedan hacer lo que quieran en el momento del receso, y más si estamos hablando en un contexto escolar. Ok. Bueno, eso sí. Ahora, con respecto ya a las características y elementos de un ambiente de aprendizaje, nos quedamos viendo esta pirámide. ¿Quién me la explica? Tiene que ser perfecto. O sea, ya no se acuerden. Pues los componentes pedagógicos eran como la herramienta que usaba el profesor. El actor es el profesor y el alumno. Y la herramienta, pues igual, ¿no? El material didáctico que usaba para llevar a cabo sus clases, y pues las actividades era el conjunto de todo lo que hacía, ¿no? Ok, entonces en total tenemos 4 elementos principales para que se cree un ambiente de aprendizaje, que son las actividades propiamente dichas, o sea, las actividades tanto administrativas, coordinación y las de enseñanza-aprendizaje. Pero para que se lleven a cabo esas actividades por sí solas no pueden nada más existir. Es decir, no puedo decir que la actividad sea un mapa mental si no tengo entonces mi componente pedagógico, si no tengo mi herramienta y no tengo los actores. En este caso, para hacer un mapa mental, ¿cuáles serían los componentes pedagógicos? Planificación. La planificación, ok. La lectura, ¿tú dijiste, Laura? La lectura. La lectura, los objetivos, la planificación y por consiguiente también el objetivo de por qué pido mapa mental. O sea, no podemos ser que una actividad de aprendizaje sea clara si no tiene el componente pedagógico de cuál es su función o su objetivo. Cada actividad debe de tener un objetivo. De nada sirve que el docente le encargue al alumno una actividad que no tiene un objetivo o no tiene claro una meta.
Si no, nada más sería actividades de relleno o solamente para tener un tiempo destinado a la materia. Ahora, la actividad tampoco va a existir por sí sola si no están los actores, si no está el docente junto con el alumno trabajando de manera unida y a la par. Y la herramienta, pues las herramientas van a ser de acuerdo al tipo de actividad que se le carga al alumno. En caso de un mapa mental, a lo mejor puede ser una herramienta virtual o herramientas físicas, entre ellos los libros, colores, lápices, papel, etcétera. Y en el caso de herramientas virtuales, pueden ser computadoras o softwares específicos para poder realizar un mapa mental. Ok, muy bien. Entonces, ya vamos arrancando mejor el tema. Ahora, con respecto a las actividades, dentro de las actividades se dividen en dos, actividades de aprendizaje y las actividades administrativas. Melina, ¿me ayudas a leer las actividades de aprendizaje? Dice actividades de aprendizaje individual, grupal y colaborativas. Ok, ¿y en las ¿Las actividades otras también? administrativas, Melina, sí también? Actividades administrativas, planificación, organización y coordinación. Muy bien. De estas actividades que nos acaba de ayudar a leer Melina, ¿me pueden decir cuáles pueden ser específicos para el maestro y cuáles específicos para el alumno? La planificación vendría siendo del maestro porque pues tienen que planificar las clases y pues la coordinación también. Así que actividades administrativas son de los profesores, Ok. ¿Y las otras? de los alumnos. Ok, entonces las actividades se dividen también de acuerdo a los actores. Las actividades del aprendizaje van a ser aquellas que solamente le conciernen al alumno y las actividades administrativas aquellas que le conciernen específicamente al docente, ya que el docente previamente a la clase tiene que planificar, organizar y coordinar todos los elementos que se vayan a ver dentro del ambiente. Mientras que las actividades de aprendizaje es aquellas que el alumno hace para poder establecer su proceso de aprendizaje o la adquisición del conocimiento. Las cuales se dividen de manera individual, aquellas que el alumno hace por sí solo, y las grupal colaborativas, aquellas que hace precisamente en grupo o pares. Ahora las herramientas, Melissa. Herramientas son instrumentos que se utilizan tanto como catalizadores del proceso de aprendizaje y como mediadores en la comunicación. Herramientas que dan soporte al aprendizaje individual, herramientas que dan soporte al aprendizaje colaborativo. Ok. Las herramientas son básicamente los objetos que utilizamos para el proceso de nuestro aprendizaje. Existen dos tipos de herramientas de manera global, las del aprendizaje individual y las del aprendizaje colaborativo. Cuando hablamos del aprendizaje individual y el colaborativo es lo mismo que vimos hace rato. Individual es cuando lo hace uno solo y el colaborativo cuando lo hacemos en equipos. ¿Qué diferencias pueden haber entre las herramientas que utilizamos de manera individual y aquellas que utilizamos de manera colaborativa? Ustedes de manera personal o lo que han vivido en su experiencia, ¿qué tipo de diferencias existe entre las herramientas que utilizan cuando trabajan solos a cuando trabajan en equipo? La eficacia. La eficacia, pero dime herramientas, o sea, ¿qué herramientas o qué instrumentos utilizas cuando trabajas individual y cuando trabajas en equipo? A lo mejor hay algunas que que utilices aunque trabajes de manera individual y aunque trabajes de manera en equipo. Es que para ambas partes podría funcionar lo mismo, que son esquemas, cuadros comparativos de forma como individual, pero también es subjetivo por el hecho de que para algunos puede ser como algo concreto, pero otros pueden pensar que requiere más información porque ellos necesitan de dónde tener una idea más completa, porque no generan una idea mentalmente y requieren de un apoyo visual, textual. Entonces puede ser un tanto complicado para la cuestión colaborativa, pero no para la cuestión individual.
Ok, me queda claro que en el individual tú puedes elegir tus propias herramientas, a diferencia que en el aprendizaje colaborativo que nos tenemos que adaptar a las de nuestros compañeros. Pero, ¿qué herramientas? Dime, claro, ¿qué diferencias hay en herramientas que utilices cuando trabajas solo a cuando trabajas en equipo? Herramientas, no actividades. O sea, presentaciones, no sé si se refiere a ese tipo de herramientas como presentaciones. Ok, las presentaciones son un apoyo de tipo visual. La herramienta es con qué hiciste esa presentación. Pues Para la creatividad, eh, cuando ocupamos, pues, no sé, plumones. Plumones sí es una herramienta. podría ser también los sí. celulares, maestra. ¿Cuál es? Porque podría ser los celulares porque en la casa al menos podemos utilizar la computadora y poder imprimir, y cuando nos piden información para hacer alguna cartel tenemos que utilizar celulares y no podemos sacar ni la imagen ni nada. Ok, Pero ¿los celulares lo utilizarías para individual o colaborativo o ambos? se podría utilizar para ambos, dependiendo de dónde estás, ahí sí. Dependiendo del objetivo de esa herramienta, se puede utilizar tanto para individual o colaborativo. Actualmente, en la situación en la que nos encontramos, ¿qué herramientas son las que necesitamos tanto para trabajar de manera individual como de manera colaborativa? Electrodomésticos. Los electrónicos como la computadora. Como la computadora, los libros, ya sean libros digitales, el teléfono. El internet podría ser también una herramienta. El internet también es una herramienta, claro. Los audífonos que han estado utilizando, cámaras, ha sido herramientas. Tanto los libros virtuales como los libros en físicos son herramientas que han utilizado. Y que han utilizado tanto de manera individual como de manera colaborativa. Colaborativa. Así es. En manera individual, a lo mejor cada quien se acomoda más con un libro físico que con un libro virtual. Sin embargo, cuando estamos trabajando de manera colaborativa, a lo mejor tengamos que compartirnos las fotos del libro, que tenemos que compartirnos las páginas. Eso ya cambia a partir del objetivo, si la herramienta se puede utilizar de manera individual o de manera colaborativa. Además de que, pues, cada quien trabaja de una manera. Entonces, es cuando tenemos que organizarnos y ver qué opciones da cada quien y acoplarnos a la de uno, ¿no? Aunque a veces no siempre nos gusta la idea del otro, sabemos que es la más viable y no tenemos que acatar la opción para tener un buen resultado. Claro, o por ejemplo, hay algunos de ustedes que me han comentado que, por ejemplo, no cuentan con computadora y se han tenido que adaptar solamente con el uso del teléfono para poder realizar sus tareas. Y a partir de ahí, no importa qué dispositivo sea o qué herramienta utilicen, al final y al cabo lo utilizan para lo mismo, para poder establecer su proceso de aprendizaje. Esa es una herramienta, los demás son actividades, mapas conceptuales, resúmenes, esas no son herramientas, son actividades de aprendizaje. Para hacer actividades de aprendizaje necesitamos herramientas. Muy bien. Ahora, las herramientas también se pueden dividir en dos, en mentales y en físicas. Las mentales, pues las que utilizamos, pues es el lenguaje. ¿Cuáles son todos los tipos de lenguaje que conocemos? El escrito, el oral y el no verbal, kinestésico. ¿no? El no verbal, el kinestésico, el lenguaje corporal, el lenguaje a lo mejor de señas, el lenguaje escrito. ¿Mande? El táctil también vendría siendo, ¿no? Que Sí, es claro. el braille. Que es el braille que tendrían que utilizar las personas que están invidentes, y que también tendrían, por ejemplo, ese tipo de alumnos adaptarse a las situaciones actuales, virtuales que estamos viendo actualmente. A lo mejor ya su tipo de aprendizaje vaya a tener que ser completamente auditivo para la cuestión de las clases. Y a lo mejor algunos libros que pudieran lograrse adaptar a la temática que están viendo. Y las otras son las herramientas físicas. ¿Cuáles son las herramientas físicas? Algunas que nombramos anteriormente,
Se pueden dividir en informáticas y de experimentación. ¿Cuáles son todas las herramientas físicas informáticas que hasta nombraron Informática, anteriormente? los celulares, Celulares, las tablets, Tablets, computadoras. computadoras, las cámaras. Incluso los libros de PDF son herramientas informáticas. ¿Y los materiales de experimentación, cuáles creen que sean? Podrían ser como actividades que se realizan en clase. Claro. Los materiales de experimentación generalmente incluyen cosas más en físico. Por ejemplo, en ciencias naturales puede ser la lupa, el microscopio, la regla, un reloj o un cronómetro. Todos esos se llaman materiales de experimentación. Y pertenecen. ¿Mande? Es que suena mucho ruido. No O sea, ¿alguien que puso una serie o qué? Porque Está escucha... el triunfo robado. Se oye mucho ruido. Pero no sé quién lo puso, que apague su micrófono. Por favor. No, no soy yo, pero voy a apagar mi micrófono. Ok. Y por otro tenemos a los actores, que ya habíamos dicho que son los maestros y los alumnos los que se dedican a ser los actores. Lo único que cambia es la cuestión de los roles o las actividades. Alexis. Esa Mayrani. Mande. Ayúdame con la lectura de los actores, por favor. Ok. Son los principales involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Maestro. Rol administrativo. Rol facilitador. Alumno. Debe convertirse en protagonistas de su propio aprendizaje. No ser un espectador, sino ser un miembro activo del proceso. Desarrollar habilidades de comunicación y la resolución de conflictos. Ok, aquí ya me leíste a los actores con las actividades y roles que tienen. De acuerdo a lo que hemos visto, precisamente, ¿en qué consiste el rol administrativo del maestro? En que va a planificar, organizar y coordinar, ¿no? Ok, y también tiene que adaptar los materiales a su clase. ¿Por qué? Pues un teléfono simplemente es un medio de comunicación, pero de nada sirve dentro de un ambiente de aprendizaje si no le doy el objetivo al teléfono. O sea, yo les puedo decir, van a usar el celular, pero si no tiene un objetivo pedagógico concreto, de nada sirve que lo tenga. ¿Y el rol facilitador en qué consiste? La accesibilidad para obtener información que para el alumno no se le sea tan sencillo obtener por algún tipo de clasificación o porque el maestro tenga el conocimiento de ciertos libros o ciertas bibliotecas que sean específicas para ese tipo de información. Es correcto, muy bien, Oscar. La parte facilitadora es precisamente facilitar al alumno de los recursos o la información para acceder al aprendizaje. ¿Y en qué otra forma podría ser el rol facilitador del maestro? Esa es para la cuestión del acceso a la información. ¿Pero en qué otra cosa? No sé si también cuente... A ver. ¿Qué, Laura? El facilitar la información, las clases, el aprendizaje, pues. Ok, que es básicamente lo que estábamos hablando, que son la facilitación hacia el acceso al conocimiento. Pero hay otra cosa que también debe de facilitar el maestro en el ambiente de aprendizaje. Puede ser que, o sea, sí la parte de la información que brinda el docente, pero el docente se encarga de resumirla un poquito más sencilla para poder exponerla a los alumnos. Entonces sería como el modo, no sé cómo se le llamaría. Eso ya no es facilitador, eso se llama transformación de la información. Bueno, si tiene que ver con el ambiente, entonces yo supongo que es el hecho de que haya armonía en el salón, en el que tenga el respeto y ponga las reglas. La tutoría. Salón. Exacto, a esa era la parte que nos faltaba de la facilitación. Una parte es la facilitación del acceso a la información, que era lo que estaban mencionando al principio, y la otra la facilitación de las relaciones interpersonales entre los mismos alumnos y los alumnos con el maestro.
porque el maestro tiene que saber actuar ante situaciones en las cuales está viendo que hay alumnos que tengan peleas entre ellos, alumnos que no saben cómo trabajar de manera conjunta o de manera colaborativa, saber enseñar a los alumnos a dejar ciertas diferencias de lado al momento de realizar actividades en conjunto. Esa es la parte del rol facilitador que debe de hacer el maestro. Clasificado más bien como tutor. No, el tutor es otra actividad dentro de la escuela. De hecho, en la tutoría, no creas que ya tiene muchos años funcionando, es básicamente algo bastante moderno todavía y en México aún más. El tutor no es alguien que te ayuda en sí a tus problemas personales, porque entonces sería ser un psicólogo como tal. Y los tutores no necesariamente tienen que ser psicólogos, pueden ser cualquier maestro de otra diferente carrera. El tutor está ahí para el apoyo escolar en cuanto a tus tiempos de estudio, en cuanto a en cuanto a información académica o información escolar y solamente para la detección de problemáticas, pero no como tal tiene un papel de interventivo. El papel interventivo ya va a depender de acuerdo al sistema de cada escuela. Ok. En cuanto al alumno, pues ya creo que quedó claro en lo de ser protagonistas de su propio aprendizaje. En cuanto a ser protagonista de su propio aprendizaje, ya es un concepto renovador en la cuestión, revolucionario en la cuestión educativa, en donde el alumno no nada más se vuelve un receptor. ¿Por qué? Si nos quedamos con que nada más el alumno recibe de parte del maestro o del docente la información, entonces no estaría realizando realmente un concepto o un proceso de aprendizaje. Solamente está haciendo un proceso de recepción de información y luego va a producir la información tal cual como se la dijo el maestro. Una cosa es que sí, el maestro me da el acceso a la información y el alumno debe de tomar esa información, transformarla y entonces ya producirla o aplicarla en la situación real en la cual se vaya a presentar. A eso se refiere con que el alumno debe ser protagonista. No nada más se siente y recibe información, sino que también el alumno investigue, el alumno aplique, el alumno transforme. Eso es lo que debemos de buscar que realicen los alumnos. Y para eso requieren de desarrollar habilidades de comunicación y resolución de conflictos. ¿Cómo es eso del desarrollo de habilidades de comunicación? Que el alumno, si nada más se vuelve receptor y receptor, lo único que va a hacer es nada más producir lo mismo que el docente diga. Pero no va a haber una habilidad de comunicación, de generar ideas, de generar ideas creativas, de parafrasear o utilizar sus propias palabras. Y también para cuando ustedes se tengan que exponer ante situaciones ya profesionales, tienen que saber cómo hablar, sin necesidad de copiar las mismas palabras que se las dijo el docente. Aparte, las habilidades de comunicación van más allá de solamente expresar una idea académica, también de cómo resolver incluso tus propios conflictos o problemas. A lo mejor el alumno puede ser que tuvo una situación traumática o tuvo una problemática muy fuerte por la cual a lo mejor ese día no va a exponer o no pudo realizar la tarea. Si no tiene una buena habilidad de comunicación, ¿qué va a pasar? Conflicto va a con reprobar, demás. ¿no? Pues no Va va a a estar reprobar, como que- ¿pero por qué? porque no no tuvo justificó comunicación sus para faltas, poderle explicar al maestro, bueno, al docente, porque es lo que en algún momento nos han comentado los profesores, de que si tenemos una situación, pues hay que comentarla. Y hay un dicho, creo, algo así, que dice: el que no habla, Dios no lo escucha. Entonces, ¿cómo vas a querer que algo se solucione o se hable si tú tampoco permites a que puedas brindar una solución o más bien mencionar cuál es tu problemática para que se le encuentre esa solución? Ok, esa es una muy buena situación. Precisamente, si el alumno no comunica la problemática que tuvo
a lo mejor no al docente, pero sí al área administrativa encargada de que se le haga un plazo para la cuestión de su exposición, o para cuestiones de pago, para cuestiones de prórrogas. Todo eso requiere de habilidades de comunicación y resolución de conflictos, porque eso se va realizando a través de la práctica. ¿Cómo hace el maestro para que el alumno pueda resolver conflictos o también habilidades de comunicación? Pues exponiendo al alumno a esas situaciones. Obviamente, en la parte del rol facilitador del docente, le tiene que ir guiando sobre qué caminos o qué alternativas hacer. Como son las primeras exposiciones, cuando recién empezamos a exponer. Así es. Ahorita, hoy en día, yo recuerdo que en primaria, pues yo no hacía exposiciones, porque antes, pues, a mí no me tocó, ya hasta secundaria, y eso fue por medio de tercero. Y ahora, hoy en día, que las primarias ya les piden a los niños exposiciones, que se preparen, y eso obviamente les ayuda a que cuando lleguen a prepa, secundaria, ya no les esté explicando, ya que los maestros nos van como que preparando y nos dicen no lean, y nos van diciendo los errores que tenemos en nuestras primeras exposiciones. Ya ahorita en la universidad, obviamente ya los maestros son exigentes. ¿Por qué? Pues porque se supone que en prepa los maestros porque nos tuvieron que inducir a tener buenas exposiciones en lectura, con buenas presentaciones, etc. Así es. De hecho, yo me acuerdo que algunos de ustedes apenas si se les escuchaba la voz en los primeros semestres, ¿eh? El semestre pasado había gente que yo me tenía que poner auriculares para poderlos escuchar. Y ahorita ya todos, porque ya puedo decir que todos se expresan mucho mejor en público, ya se les escucha la voz. Es la confianza, profe. Mejoró la fluidez verbal. Claro, mejoró la fluidez y también en parte su autoeficacia mejoró. Además de que las clases en línea nos ayudaron mucho a eso, porque eso de subir videos a nuestras redes sociales, sí es muy crítico. Así es. Yo jamás había subido un video y me dio mucha vergüenza. Pues ya vieron que no se acaba el mundo por subir un video o por exponerse. Bueno, yo sí sigo preocupada porque no me gusta exponerme, pero me acostumbré a las clases de línea, eso sí. Bueno, ya vieron que pues podían borrar sus videos, no había ningún problema. Sí, de hecho me enseñó también a cómo se ven los me gusta, no sabía. No se crean, también en taller también nos han hecho hacer eso. Sí, he visto sus videos. Horrible, qué oso. Pena. Ay, qué oso. En algunos hasta les di like, así que si no se dan cuenta quién los ve y quién les da like, es su culpa. ¿Cómo se llama ese de los que apenas en lo que está saliendo de Anonymous? Anonymous. Eso. No, apenas está saliendo. Cuando yo estaba más joven, Anonymous estaba precisamente en 2011, 2010 más o menos. Uy, no, apenas me 2006. Ya pare. ¿2006? Bueno, voy a dar fin a esta sesión porque ya está a punto de sacarnos y vuelvan a dar clic al mismo link de la conversación. Vale, pues. Okay.